Gloria a Dios, un servicio más. Bendiciones, hermanos. Saludos de parte de mí y mi esposa. Para cada uno de ustedes tenemos ganas de verlos y muy pronto nos vamos a ver otra vez con la voluntad de Dios para gozarnos. Pero entre tanto nos estamos gozando dándoles mensajes por medio del media. Y vamos a leer de Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Y vamos a empezar con el verso 35. Ya hemos predicado sobre este tema, pero vamos a tomar otra dirección en esta tarde con este sermón, así como Dios me lo dio. Vamos a orar primero. Padre, en el nombre de Jesús, venimos a usted, Señor, como la autoridad. Venimos a usted como nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Dios. Y le pedimos, Padre, que usted dirija mis palabras, Señor. Espíritu Santo, dirige cada palabra que sale de mi boca. Y Padre, úngeme, Señor, para hablar, para dar este mensaje, así como usted me lo dio. Y Padre Santo, también le pedimos que usted unja nuestros oídos para oír. Y no solamente para oír, Señor, sino para recibir su palabra. Y no solamente para recibirla, sino para vivirla también. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Comenzando en el verso 35, dice: aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Quiere decir que él estuvo muy cansado hasta el punto del agotamiento físico. Como ser humano, él se cansaba como nosotros nos cansamos. Y había también con él otras barcas, y se levantó una gran tormenta de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y siempre que Dios da palabra, el enemigo nos ataca. Cuando Jesús dijo, pasemos al otro lado, era una palabra positiva de lo que iba a hacer, de lo que iba a suceder. Pero se fija que inmediatamente vino una tormenta, es decir, representa el sentido espiritual, la tormenta de la vida que vienen a todas las personas. El diablo siempre te atacará para sacarte del propósito de Dios para tu vida. Pero el cristiano lucha y gana para hacer la voluntad de Dios, porque somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? El salmista hacía la misma pregunta en el Salmo 44, ahorita lo vamos a leer, pero vamos a concentrarnos en el tema. En inglés dice, ¿no te importa que perecemos? Es decir, ¿no te importa lo que está pasando en mi vida? ¿Qué tantas veces quizás nos hemos hecho esa pregunta cuando hemos estado en un problema serio? Señor, ¿dónde estás, Señor? ¿Por qué esto? En otras palabras, diciendo, ¿no te importa que estamos pasando por este problema? Y quizás en estos tiempos mucha gente se ha hecho esta pregunta. Y por supuesto que la contestación es, a Dios le importa. Dios nos ama. Dios siempre está al cuidado de nosotros. Así de que es una pregunta necia, porque Dios siempre le ha importado de nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Eso nos enseña que a Dios le importa de nosotros, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Es decir, Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Pero el salmista
en el Salmo 44 hacía la misma pregunta. El verso 22 al 26. Pero por causa de ti nos matan cada día. Somos contados como ovejas para el matadero. Pablo citó este pasaje en Romanos 8:36. El Espíritu Santo, por medio de Pablo, emplea este pasaje en el sentido correcto. Básicamente declara que las cosas que Dios permite que nos ocurran es con el propósito de acercarnos más a Dios en vez de separarnos de Dios. Ello es designado para conformarnos a su voluntad. Es decir, Dios nunca permite nada en la vida de un cristiano para daño o en la vida de cualquiera. Dios siempre está buscando lo bueno, Dios siempre está buscando lo mejor para nosotros. Despierta. Ahí está las palabras del salmista, igual que de los discípulos. ¿Por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. Será el clamor de Israel en los últimos días de la batalla de Armagedón, cuando parecerá que ellos van a ser aniquilados. En cierto sentido es Cristo que intercede por Israel, que sin duda Él lo hará en ese momento. Y luego sigue el salmista hablando, dice, ¿por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción, Señor? Y de la opresión nuestra, ¿por qué? Nuestra alma está agobiada hasta el polvo. Nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. La pregunta, ¿no tienes cuidado que perecemos? El Señor había dicho, pasemos al otro lado. Esto significa que a pesar de la tormenta o algo más respecto a eso, alcanzarían la otra orilla. El pueblo de Dios, tú y yo, estamos en la misma barca con Cristo. Y no podemos perecer porque Él no puede perecer, pero es de esperar las tormentas de oposición, porque con seguridad vendrán. Pero cuando Dios da la palabra, puedes estar seguro que Él cumple, porque no es hombre para mentir. Dios siempre tiene planes para sus hijos. Dios dijo de Pablo en Hechos 9, del 10 al 16. Había entonces un discípulo en Damasco llamado Ananías, al cual el Señor dijo en visión a Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama la derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que reciba la vista. Es decir, Dios orquestra toda la situación. Dios no solamente le habla a Pablo, pero le habla a Ananías. Y como te dije antes, Dios siempre prepara el camino. Dios siempre prepara a la persona para recibir de otra persona. Así de que Dios está en control siempre de estas cosas. Cuando Dios pone en tu corazón que tú le vayas a hablar a alguien, Dios ya ha preparado a esa persona para recibir de ti. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene facultad de los principales sacerdotes de prender a todos los que invocan tu nombre.
Y le dijo el Señor, ve, porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. La palabra está ya hecha. Es decir, Dios ya tiene un plan. Y Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, hermanos. No es una sorpresa o es un accidente o es una idea repentina de Dios. Dios tiene siempre a cada uno de nosotros ya designado el camino que vamos a llevar. Dios hace todo con propósito. Él nos llamó a ti y a mí con un propósito. Pablo entendió y recibió ese propósito. Por eso él nunca paró o se detuvo de hacer la voluntad de Dios. Cuando entendemos la voluntad de Dios para nuestras vidas, nada nos va a detener. Por eso necesitamos todos escuchar la voz de Dios. Por eso necesitamos todos recibir dirección de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Porque cuando nosotros sabemos y estamos seguros que es la voluntad de Dios en la que estamos caminando, nada nos va a detener, nada nos va a desanimar. Es decir, siempre vamos a tener nuestra confianza en Dios, porque Él nunca te va a pedir que hagas algo que Él no ha preparado el camino para ti. Cuando Él le dijo a los discípulos, pasemos al otro lado, puedes estar seguro, ellos podían estar seguros que iban a ir al otro lado. Pase lo que pase, entre tanto ellos iban a llegar al otro lado porque Jesús lo habló. Y Dios lo ha hablado, Dios lo ha dicho, Dios dijo de Pablo, para esto te lo escogí y ahora ve y ayúdalo. Entonces quizás ahorita hay personas que tienen la misma pregunta que los discípulos tenían. ¿No tienes cuidado que perecemos? Es decir, esa era la pregunta de ellos. ¿Que no te importa? En inglés dice no te importa. En español dice no tienes cuidado que perecemos, que viene a ser lo mismo. En inglés dice no te importa que perecemos. La pregunta es necia, pero una realidad. Muchos tienen esa pregunta, pero no es válida, porque Dios ha probado una y otra vez que Él tiene cuidado de nosotros. Jesús dijo en Mateo 6, 25 y 26, por tanto os digo, no os preocupéis por nuestra vida, ¿qué habéis de comer? Mucha gente, ahorita en este tiempo, en el Metroplex y en todo el mundo, están preocupados porque el dinero ya se está acabando y no hay comida. Y así sucedía igualmente en los tiempos de Jesús. Por eso Él dice, por tanto os digo, no os preocupéis por vuestras vidas, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. La pregunta que Jesús dijo, ¿no sois vosotros mucho más valor, de mucho más valor que ella? Es decir, si a Dios le importa de las aves, no le importará de ti. Si Dios cuida de las aves, también cuidará de ti. No hay por qué estar triste, no hay por qué estar en congoja. Es decir, Dios está en control, hermanos, y Dios te va a ayudar si solamente puedes poner tu confianza en Él. Las aves del aire, una de las partes más pequeñas de la gran creación de Dios. Si el Señor ha provisto para ellas, seguramente Él ha provisto todo lo que sus hijos requieren. En Hechos 16, 22, y se agolpó el pueblo contra ellos, presenta un gran grupo,
en contra de Pablo y Silas. Y los magistrados, rompiéndoles sus ropas, les mandaron azotar con varas. Los azotes bajo la ley romana era el castigo más cruel y brutal. Y después que los hubieron herido de muchos azotes, los flageadores fueron impulsados por la muchedumbre, golpearon a los apóstoles hasta casi matarlos y los echaron en la cárcel. Es decir, Pablo podía haber dicho, Señor, ¿no te importa de lo que está pasando? Las cárceles de esa época eran lo peor que se puede imaginar. Mandando al carcelero que los guardase con diligencia, el cual recibió este mandato, les metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Les separaron las piernas y los tiraron en el suelo de espalda. Después de un breve tiempo, los músculos de las piernas comienzan a encogerse, causando un dolor severo. Y Pablo y Silas en la cárcel preguntaban, Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿No te importa de nosotros? No, parece que no. Parece que en el verso 25 dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia de reclamar a Dios? ¿No te importa de nosotros? ¿Que no ves lo que está pasando con nosotros? ¿Que no ves que nos han dado 39 azotes en la espalda? Nos han rompido la piel, estamos sangrando. Estamos en un dolor tremendo, estamos en la cárcel, estamos en lo más hondo de la cárcel y tenemos dolor, pero no, dice a medianoche orando Pablo y Silas. No significa que comenzaron a orar a la medianoche, sino más bien que todavía estaban orando a la medianoche, habiendo comenzado mucho antes. Cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Qué testimonio? ¿Qué testimonio para los demás? Que es el lugar donde el cristiano debe de estar, siempre dando testimonio. No hay tiempo más seguro de que seas un testimonio verdadero más que cuando estás pasando por un tiempo difícil, pero no te estás quejando, sino adorando y alabando a Dios. Cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Quiere decir que oraban y cantaban tan fuerte que los otros presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Aleluya, gloria a Dios. ¿Sabe la diferencia? Si ellos hubieran estado quejándose, si ellos estuvieran cediendo al dolor que tenían, a la prueba que estaban pasando, entonces no hubieran sido un testimonio para los demás. Pero fíjate bien lo que sucede. Cuando tú escoges alabar y glorificar el nombre de Dios, entonces Dios se mueve. Y no solamente abre las puertas, pero te pone libre. Las cadenas se rompieron. Esas cadenas que te están atando, esas cadenas que te están diciendo que no puedes, que no vas a superar, que no la vas a hacer, van a ser rotas y vas a ver la victoria del Señor. Pero fíjate bien lo que ellos escogieron hacer. Escogieron alabar al Señor, orar y alabar y glorificar el nombre de Dios. Y cuando lo hicieron, Dios se movió. Y Dios dice que
todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Si Pablo y Silas se hubieran quejado, no te importa de nosotros, pero en lugar oraron y alabaron, y las puertas se abrieron, y las cadenas fueron rotas, y el carcelero se salvó, y los suyos enseguida, él y los suyos. Fíjate bien todo lo que sucedió. No solamente ellos fueron libres, no solamente se rompieron las cadenas, no solamente se abrieron las puertas, pero en el proceso el carcelero y toda su familia fueron salvos. Aleluya, gloria a Dios. Eso es lo que sucede. Las cárceles de esa época eran lo peor, que significa que estaban en un lugar, en un estado muy, muy difícil. Pero ellos decidieron mejor alabar y confiar en el Señor. ¿Por qué crees tú? O piénsalo bien, ¿por qué Pablo y Silas tomaron esa decisión? ¿Por qué no se rindieron a la situación, a lo que estaba pasando en ese momento? Porque ellos habían ya tenido unas experiencias. Fíjate lo que Pablo habló. Antes de esto, vamos a ver lo que Pablo habló, por ejemplo, en Romanos 8:28. ¿Qué fue lo que dijo Pablo? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y ya está decidido. Ya su mente está preparada. Su corazón está preparado, su voluntad, sus emociones, todo ya está preparado para servir a Dios. Pase lo que pase, yo voy a seguir a Dios. Pase lo que pase, yo voy a serle fiel a mi Señor. Aleluya. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas trabajan para bien para aquellos que son llamados. Pablo ya tenía esto en su corazón, en su mente. Él ya era. No estaba hablándolo solamente, él estaba viviendo. Porque él pudo decir desde la cárcel, desde las cárceles. Pablo sufrió mucho por la causa, pero él ya estaba dispuesto a hacerlo. Y cada cristiano, cada uno de nosotros debemos de estar ya listos o sumisos para caminar en lo que venga, dándole siempre honra y gloria a Dios. Porque si Él no nos salva, si Él no nos ayuda, vamos a perecer, hermano. Pero con la ayuda de Dios vamos a superar. Porque Dios nunca nos deja solos. Él dijo, yo siempre estaré contigo, nunca te dejaré. Y cuando Dios lo dijo, Él lo hace, hermano. Y podemos estar seguros que no importa la situación en que te encuentres ahorita, Dios está a tu favor. No dejes de alabarle y adorarle y darle la honra y la gloria a Él. Aunque no te guste lo que estás pasando ahorita, pero estás seguro de que Dios está en control, de que Dios sabe de ello y que Dios tiene un propósito para lo que estés pasando en este momento. En el versos 35 al 39 fue Pablo el que dijo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? El mismo capítulo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Su mente ya está sometida. Ella está caminando en la voluntad de Dios. Con razón, nada le sacó a Pablo del propósito de Dios. Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. ¿Qué nos va a sacar del amor? ¿Qué nos separará del amor de Dios? Ninguna de estas cosas, fíjate bien.
tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Es decir, por eso Pablo pudo decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Wow. Ya su corazón está dispuesto, su mente está ya decidida, porque su mente, su voluntad y sus emociones están sometidas a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Por medio de salvación. Porque cuando él tuvo un encuentro con Dios, Dios le salvó. Y él recibió esa salvación seriamente. Y caminó en esa salvación hasta el tiempo de morir. Por eso él pudo decir, he corrido la carrera, he guardado la fe, por lo demás me espera la corona de la vida. Aleluya, gloria a Dios. En otras palabras, estoy dispuesto a lo que venga. Y le mocharon la cabeza. ¿Ya? Él no dijo, Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué esto? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Que no te importa? No, nunca dijo. Dijo, yo lo hago por la causa. Yo lo hago por mi Dios. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, fíjate bien, somos más que vencedores por medio de aquel quien nos amó. Wow. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Wow. ¿Quién escribió estas bellas palabras? Pablo. En Filipenses 4:4, desde la prisión, él está diciendo a los hermanos, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Gócense, hermanos. Pablo decidió que el hecho de que él estaba en la prisión tenía un propósito. Dice, porque he podido hablarle a los carceleros y a los demás prisioneros y he podido mandarles estas cartas a ustedes. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Wow. Cualquiera que sea mi situación. En lugar de decir, maestro, ¿no tienes cuidado que perezco? ¿No te importa de mí? Y fue Pablo el que escribió todas las cartas a los romanos, a los corintios, a los gálatas, efesios, filipenses, colosenses. Todas estas cartas las escribió de la cárcel, porque él aprendió a decir, nada de estas cosas que me están pasando, o me pueden pasar, o me van a pasar, me apartarán del amor de Dios. Yo sé que Dios me ama. Y qué satisfacción de nosotros tener esa seguridad de que pase lo que pase en nuestras vidas, sea lo que sea que estamos pasando, sabemos que Dios nos ama, que a Dios le importa, que Dios siempre está al cuidado de nosotros. Pensamos normalmente que cuando todo nos va bien, Dios está sonriéndose a nosotros.
que Dios está a nuestro favor, porque todo va caminando bien. Pero hermanos, eso no es verdad. Lo que sí es verdad es que en toda situación Dios está con nosotros. Dios nunca se separa de nosotros. Y el hecho de que Él vive ahora en nosotros, pasemos por donde pasemos, Dios está en control de nuestras vidas. Y si nosotros tenemos cuidado de cómo Pablo y Silas orar y alabar a Dios en toda situación, entonces Dios viene a nuestra ayuda. Él viene a ayudarnos. Y estemos seguros de que Él nunca nos va a dejar, que nunca nos va a olvidar, que Él siempre tiene su mano poderosa sobre nosotros. Y este día yo te animo, si tienes una situación que es difícil y quizás has tenido temor o duda o desánimo, yo te animo que te levantes, empieces a orar y empieces a alabar al Señor. Y sabes que el gozo del Señor va a ser tu fortaleza, va a ser tu fuerza. Dios te va a ayudar y te va a restaurar, te va a levantar. No te olvides que Él está en control de todo, a todo tiempo, y que te ama más que lo que tú te imaginas. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias, Señor, siempre por todo lo que usted es para nosotros. Gracias, mi Padre, porque usted tiene cuidado de nosotros. Y como dijo Jesús, si Él cuida de las aves, cuidará también de ti. Así que, Señor, ayúdenos para tener esa fe, para ejercitar esa fe. Ya la tenemos, pero para ejercitar esa fe, para dejar que esa fe se mueva en nosotros, que nos asegura que todo está bien, que todas las cosas trabajan para bien para aquellos que aman a usted y son llamados por usted. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, yo oro por cada persona que está escuchando este mensaje, Señor. Bendice su hogar, bendice su familia, bendice sus trabajos, sus situaciones, cualquiera que sea, Señor, en el nombre de Jesús. A usted le damos toda la honra, la gloria y la alabanza en el nombre de Cristo. Amén. Amén, amén. A las 3 vamos a despedirnos con un fuerte aleluya. Bendiciones para todos ustedes en el nombre de Jesús. A la 1, a las 2, a las 3. ¡Aleluya!